Me va a tocar que silenciar esto, no me va a dejar trabajar. Listo. Entonces, nosotros habíamos básicamente planteado el hecho de que si nosotros tenemos una ley condicional de probabilidad, una ley condicional de probabilidad, entonces teníamos que la probabilidad, por ejemplo, de un evento A podía estar sujeta a la ocurrencia de otros eventos. Entonces tendríamos la probabilidad, por ejemplo, de A, dado que ocurrió un evento X1, por la probabilidad de X1, más la probabilidad de A, dado la probabilidad de X2, por la probabilidad de X2. Perdón, dado X2 por la probabilidad de X2. Esto se llama la probabilidad condicional, ¿cierto? Entonces, regla de la probabilidad condicional. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta regla de probabilidad condicional, ¿cierto? Esto implica una lógica clásica de pensamiento. Y por eso es que cuando yo planteaba, por ejemplo, cuál era la probabilidad para medir spin-up en X, que lo escribía usando esta lógica clásica, ¿cierto? Entonces tenía probabilidad de app en X, dado que María Fernanda envió app en Z, por la probabilidad de app en Z, más la probabilidad de app en X, dado que María Fernanda envió down en Z, por la probabilidad de down, ¿cierto? Entonces, si nosotros reemplazábamos acá lo que conocíamos, teníamos la probabilidad de up, era la probabilidad de cara, la probabilidad de up en X dado up en Z era simplemente el bracket entre up en X y up en Z, perdón, entre up en Z y up en X al cuadrado más la probabilidad de sello por la magnitud al cuadrado de el bracket entre down y eh, up en X, ¿cierto? Nosotros entonces lográbamos, bajo esta lógica clásica, lográbamos escribir esto como PC, el bracket entre up en X y up en Z por el bracket entre up en Z y up en X, más la probabilidad de sello por el bracket entre up en X y down en Z, por el bracket entre down en Z y up en X, ¿cierto? Y naturalmente por la linealidad del producto interior, entonces nosotros podíamos escribir esto como el bracket entre app en X y app en X, ¿cierto? De la probabilidad de cara up más la probabilidad de sello down, ¿cierto? Y esto acá es lo que nosotros llamábamos el operador de estado para un estado mixto, ¿cierto? Y como nosotros obtuvimos esto aplicando una lógica clásica,
Entonces nosotros simplemente argumentamos, concluimos que rho mix igual a la suma sobre M de unas probabilidades de mezcla de los estados puros representados por el ket de phi m por el bra de phi m, ¿cierto? Este estado es un estado clásico, ¿cierto? Porque surge de esa lógica clásica de la probabilidad. Entonces, ahora nos vamos a preguntar, entonces cuál sería la lógica en mecánica cuántica para, para trabajar con probabilidad, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces vamos a hacer un pequeño experimento, pues naturalmente aquí en el tablero, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño experimento en el tablero que nos va a servir para aprender cómo se trabaja probabilísticamente en mecánica cuántica. Esto es lo que se llama quantum probability, ¿cierto? Son las leyes cuánticas para la probabilidad. Entonces, como yo ya les expliqué cuál es la lógica clásica para la probabilidad, con la probabilidad condicional. Hay otra parte de la lógica clásica que es el teorema de Bayes, ¿cierto? La probabilidad, la probabilidad para que dos eventos ocurran al tiempo va a ser igual a la probabilidad de que ocurra X dado que ha ocurrido Y por la probabilidad de Y, ¿cierto? Y acá entonces esto sería igual a la probabilidad de que ha ocurrido Y dado que, o sea, la probabilidad de Y dado que ocurrió X por la probabilidad de X, ¿cierto? Y de acá entonces de esta regla simple nosotros podemos derivar el teorema de Bayes que dice que la probabilidad de X dado Y es igual a la probabilidad de Y dado X por la probabilidad de X dividido la probabilidad de Y, ¿cierto? Típicamente, por ejemplo, en ramas como la estadística, el machine learning, estos son modelos importantes. Este modelo de acá se llama posteriori, ¿cierto? Este de acá es lo que se conoce como verosimilitud o likelihood. Este de acá se llama a priori. Y este simplemente es un factor de normalización, ¿cierto? Eso también es una ley clásica de probabilidad. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo sería una ley cuántica de probabilidad. Entonces, Quantum Probability Law. ¿Sí o no? Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, nosotros vamos a ver después en el curso algo que es un estado coherente, ¿cierto? Entonces, los estados coherentes son estados que representan la luz, son estados que representan la luz desde la perspectiva más clásica posible, ¿cierto? Entonces, y para yo, digamos, cuando yo digo que yo tengo un estado que representa la luz desde la perspectiva más clásica posible, yo voy a decir que la estadística de ese estado es una estadística de Poisson. ¿Eso qué significa? Pónganme cuidado. Supongamos que yo tengo acá, esto va a ser un láser. Esto es un láser que emite fotones, ¿cierto?
Entonces acá hay unos fotones que se están emitiendo. Y resulta que por acá tenemos un detector, ¿cierto? Entonces resulta que yo voy a graficar según, digamos, los fotones lleguen a este detector. Yo voy a graficar la distribución de probabilidad para esos fotones, ¿cierto? Pues, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a graficar P de N contra N. Entonces quiero saber, por ejemplo, cómo se distribuye la energía de los fotones, ¿cierto? Aquí a lo largo de esta gráfica. Me puede dar como algo así. ¿Cómo se hace esto experimentalmente? Uno simplemente va a tener como unos histogramas, unas barritas acá, ¿cierto? Y uno aproxima esas barritas mediante esta curva en verde. La distribución de Poisson, si esto es una distribución de Poisson, va a tener una característica fundamental y es que la varianza es igual a la media, ¿cierto? Eso significa que el valor esperado acá, digamos de una variable lambda, va a ser igual, este valor esperado va a ser igual a la raíz cuadrada del valor esperado de la dispersión de lambda, ¿cierto? Esta es la característica que identifica que esos fotones que hay ahí se están comportando de la forma más clásica posible, ¿cierto? Bueno, bien. Entonces, ahora vamos a ver, si yo tuviera, por ejemplo, esto se llama Poissonian Light. Entonces, los libros de óptica cuántica pueden mirar, por ejemplo, hay un libro muy bueno que de hecho a mí me tocó comprar, no lo pensaba comprar porque simplemente lo pensaba leer por encima, pero me tocó comprar porque ni en PDF lo encuentro. Entonces ese no se los recomiendo. Es muy bueno, pero pues no se encuentra fácil, pero pueden leer, por ejemplo, Quantum Optics de un man que se llama Scully. Entonces ahí explican la teoría clásica de la luz, ¿cierto? Y esto viene de un man que se llama Roy Glover. ¿Sí o no? Roy Glover. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si la luz es más cuántica? Entonces, cuando la luz es más cuántica, entre más cuántica sea la luz, más como fotones y menos como ondas se van a comportar estos manes de acá. Por lo tanto, cuando la luz es muy cuántica, este láser que yo tengo acá realmente es lo que nosotros llamamos un single photon source o single photon emitter, ¿cierto? Es capaz de emitir un solo fotón al tiempo, ¿cierto? Esto sería single photon source, ¿sí o no? Y entonces, y esto ya no sería como una onda por acá, sino que esto ya sería como fotones. Y por acá, digamos que tendríamos el detector y se podría detectar un fotón al tiempo porque se está emitiendo un fotón al tiempo debido a que esto es cuántico. Acá hay que hacer algo que se llama photon anti-bunching y hay que determinar la estadística de los fotones también cuando impactan el detector, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esta sería una sub-Poissonian light, ¿cierto? Esto es sub-Poissonian light. Muy bien. Para el caso de luz subpoissoniana, esto es lo que nosotros llamamos quantum light o non-classical light. Así es como ustedes lo pueden encontrar en los textos. ¿Cierto? Muy bien, vamos a ver qué sucede. Vamos a hacer un experimento con este láser que emite un fotón al tiempo, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a estar emitiendo acá un fotón y acá vamos a construir un experimento. Voy a colocar acá lo que conocemos como un beam splitter, ¿cierto? Esto es un dispositivo que va a dividir el beam en dos caminos, ¿cierto? O sea, el fotón va a poder irse por este camino de acá o va a poder irse por este camino de acá. Por cualquiera de los dos caminos y acá voy a colocar un detector. En este punto de acá voy a colocar un detector B y en este punto de acá voy a colocar un detector A. Listo. La probabilidad, la probabilidad para que, si este es un beam splitter 50-50, la probabilidad para que A haga clic es de un medio. Y la probabilidad para que B haga clic es de un medio, ¿cierto? Digamos que esto no tiene mayor filosofía desde la perspectiva cuántica, porque no hay procesos de interferencia, ¿cierto? Y nosotros en la clase pasada hablábamos que cuando nosotros estamos, digamos, haciendo referencia a los procesos de interferencia, mm, a los procesos de coherencia cuántica, perdón, entonces hablamos de interferencia cuántica. Si yo quisiera tener interferencia cuántica, entonces tendría que hacer lo siguiente. Pónganme cuidado, voy a construir un experimento con interferencia cuántica. Coloquemos acá, esto es un single photon emitter, single photon source, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá vamos a hacer ya un experimento con interferencia cuántica. Listo, este va a tener interferencia cuántica. Entonces acá podemos colocar, por ejemplo, no quantum interference. Y acá podemos colocar with quantum interference, ¿cierto? Entonces esto es un single photon source. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora
yo voy a tener por acá una cantidad de fotones, bueno, o más bien una cantidad de fotones, no. Un solo fotón se puede ir con cierta probabilidad por un lado o con cierta probabilidad por el otro. Por lo tanto, el estado del fotón va a estar en una superposición como el ket de uno más el ket de 2 sobre la raíz de 2, ¿cierto? O el ket de uno menos el ket de 2 sobre la raíz de 2. Entonces el estado del fotón va a estar en una superposición de dos kets, ¿cierto? Porque el fotón básicamente se puede ir por un lado o por el otro. Acá en este punto, entonces yo voy a tener un reflector, como un espejo, ya no un beam splitter. Esto es un beam splitter 50-50, ¿cierto? O sea que parte del fotón se transmite y parte del fotón se refleja, ¿no? Acá lo que voy a tener es ya un reflector, o sea, un 100-0, ¿cierto? Todos los fotones van a ser reflejados, sí o sí. Y acá, entonces por acá se van a venir otro fotón, ¿cierto? Y acá voy a colocar también un reflector del 100%, o sea, todos los fotones se van a reflejar acá, ¿cierto? Entonces, y se vienen por acá. Y acá, este fotón de acá se va a reflejar acá. Y acá voy a colocar un beam recombiner. Entonces acá voy a recombinar estos dos beams que hay acá, ¿cierto? Los voy a recombinar. Estos son elementos importantes de la óptica, ¿sí o no? Y acá, entonces voy a colocar un detector. Listo. Acá voy a colocar un detector. Este es un detector A, por ejemplo, ¿cierto? Y cuando se recombinan, entonces este detector A va a hacer clic con cierta probabilidad. Y acá voy a colocar un detector B. Segundo, que eso no quedó como yo quería. Acá pongo un detector B, ¿cierto? Ahora, resulta que en el experimento, cuando yo hago este experimento, en la realidad va a suceder una vaina que va a suceder una vaina que, digamos, va a contradecir nuestra lógica clásica, que como nosotros hemos hablado en mecánica cuántica, la mecánica cuántica surge de las contradicciones a la lógica clásica. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? La probabilidad para el detector A va a ser igual a 1 y la probabilidad para el detector B va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces nosotros queremos explicar ese resultado de experimento y aparentemente no podemos, ¿cierto? Voy a definir este de acá, este camino en verde lo voy a definir como el camino 1, ¿cierto? Este es el path 1. Ese es el path que puede seguir un fotón, pero el fotón no solamente puede seguir ese path. El fotón puede seguir otro path que es el path 2. Y resulta que yo voy a definir las siguientes variables acá, probabilísticas. Voy a aplicar Classical Logic. Desde la perspectiva clásica, la probabilidad del detector A va a ser igual a lo siguiente.
va a ser igual a la probabilidad del detector A dado el path 1, ¿cierto? O sea, en verde, probabilidad del detector A dado que el fotón se fue por el camino 1 por la probabilidad del camino 1, ¿cierto? Más la probabilidad de A dado el camino 2 por la probabilidad del camino 2. ¿Sí o no? Muy bien, entonces vamos a mirar cada cosa acá. La probabilidad de A dado 1, probabilidad de A dado 1, es igualmente probable que el detector haga clic, ya sea que el fotón se va por el camino P1 o por el camino P2, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar una cosa. Probabilidad de A dado 1 es un medio, ¿cierto? Esa es la probabilidad de que el detector haga clic dado que el fotón se fue por el camino 1, ¿cierto? Entonces, escribamos acá. Probability that the detector A clicks given that photon goes through path 1. Given that photon goes through path 1. Esta es la probabilidad de que el detector haga clic dado que el fotón se fue por el camino 1, ¿cierto? Para el camino 2 va a ser parecido. Entonces copiemos simplemente acá. Esto va a ser para el camino 2. Entonces el fotón, la probabilidad de A dado 2, también va a ser un medio que es la probabilidad de que el detector haga clic dado que el fotón se fue por el camino 2, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a calcular las probabilidades marginales, ¿cierto? Entonces tenemos la probabilidad de 1 igual a un medio, ¿cierto? Y esta probabilidad, entonces, ¿quién será? Esta es la probabilidad de que el fotón se vaya por el camino 1. Probability that the photon goes through path 1, ¿cierto? Y la probabilidad de 2, entonces sería la probabilidad de 2 sería un medio, que es la probabilidad para que el fotón se vaya por el camino 2, ¿cierto? Entonces, bajo esta definición clásica de la probabilidad, pues yo tengo que esto de acá es un medio. Esto es un medio. Esto es un medio y esto es un medio. O sea que esto es un cuarto más un cuarto, ¿cierto? Igual a un medio. Y esto no es igual a 1, ¿sí o no? Eso es igual a un medio. Está claro que clásicamente uno podría pensar que eso es un medio. Eso es lo que uno se imagina antes de dar el cálculo, ¿cierto? Pero resulta que ese no es el resultado que uno está buscando. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos faltó considerar acá? Acá hay una falta de información, que esa falta de información de la que hablábamos la clase pasada, ¿cierto? Resulta que en mecánica cuántica no se suman, no se suman no se suman probabilidades, sino que se suman raíces cuadradas de probabilidad, ¿cierto?
Entonces, lo que uno tiene es lo siguiente. Yo, por ejemplo, podría tener un estado. Entonces, consider the state phi, ¿cierto? Igual, por ejemplo, a C1 por el que es D1 más C2 por el que es D2, ¿cierto? C1 es una amplitud de probabilidad. La probabilidad como tal, probabilidad P1 sería igual a la magnitud de C1 cuadrado. Y P2 sería a C2 cuadrado, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de A, lo que yo necesito es la amplitud. Supongamos que, a ver, existe un estado psi que es igual a una superposición alfa por el que es de A más beta por el que es de B, donde A y B son los detectores, ¿cierto? Lo que yo necesito saber es básicamente cuánto vale la magnitud de A al cuadrado. Esa es la probabilidad de A, ¿cierto? Entonces, la magnitud de A al cuadrado, yo la voy a poder expresar de la siguiente forma. Esto va a ser igual a la magnitud de alfa por alfa, perdón, alfa por alfa asterisco, ¿cierto? ¿Sí o no? Esa digamos que sería como la regla de probabilidad. Como nosotros todavía no hemos visto la regla de Born con funciones de onda, entonces lo voy a dejar hasta acá. Listo. Y yo voy a escribir esto así. Alfa, entonces va a ser la magnitud de la probabilidad, digamos C, por ejemplo, podría ser, a ver cómo escribo esto, es que no quiero utilizar funciones de onda. Podría ser la amplitud de probabilidad de que el fotón haga clic en uno, dado que se fue por uno, ¿cierto? Por eh, C1, ¿cierto? Más, entonces esto sería, por ejemplo, eh, para el camino 1. Para el camino 2 sería C. Estas son amplitudes, no son probabilidades, sino que son amplitudes. Esto sería C de A dado 2 por C de 2. Acá voy a multiplicar, entonces me queda C de A dado 1 asterisco por C1 asterisco más C de A dado 2 asterisco por C2 asterisco, ¿cierto? Si yo multiplico esto acá, entonces ¿qué me va a quedar? Este por este es una magnitud al cuadrado, o sea que me queda C de A dado 1, magnitud de este coeficiente al cuadrado por C1 magnitud al cuadrado, ¿cierto? Y C1 magnitud al cuadrado es la probabilidad de este estado, por ejemplo, ¿cierto? Más, entonces este con este, y ahora este con este, ¿cierto? Más C de A dado 2 al cuadrado por C de 2 al cuadrado. Hasta acá lo que yo tengo no es otra cosa que la lógica clásica que yo había planteado acá. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero observen que bajo esta lógica de utilizar la ley de condicionalidad sobre las amplitudes de probabilidad y no sobre las probabilidades, me falta el producto de estos dos términos cruzados y me falta el producto de estos dos términos de acá que están cruzados, ¿cierto? Hasta acá, esta magnitud al cuadrado, como ustedes recuerdan en mecánica cuántica, el coeficiente al cuadrado es la probabilidad, esto sería la probabilidad de A dado 1. Esto acá sería la probabilidad de 1. Más la probabilidad de A dado 2 y este acá por la probabilidad de 2. Entonces hasta acá, cuando yo multiplico los términos no cruzados, bajo esta regla de probabilidad que es la regla de Born,
Born's rule, yo obtengo la misma lógica clásica con la que había comenzado acá. Pero después yo le voy a agregar los términos cruzados. Entonces los términos que subrayé en azul serían más CA de 1 por CA de 2 asterisco por C1 por C2 asterisco, ¿cierto? Los de amarillo, más CA de 1 asterisco por CA de 2 por C1 asterisco por C2, ¿cierto? Esos términos no los tenía antes, ¿cierto? Eso sí no estaba antes. Segundo, chicos. Listo. Entonces, estos términos que están acá, que antes no estaban bajo la lógica convencional de la probabilidad clásica, estos son los términos que se llaman coherencias cuánticas. Estos son términos de quantum coherence. Y la coherencia cuántica solo aparece cuando nosotros estamos considerando una regla cuántica de probabilidad, donde nosotros estamos aplicando la ley de la condicionalidad, ¿cierto? La ley de la condicionalidad, pero sobre la amplitud de probabilidad, no sobre la probabilidad, sino sobre la amplitud de probabilidad, ¿cierto? Cuando yo tengo estos quantum coherence, ¿cierto? Acá en este término que me dio un medio, ¿cierto? Yo le puedo agregar un término de quantum coherence, ¿cierto? Que sea un medio y un medio más un medio va a dar uno. O sea que la información que me falta considerar acá en este experimento es la información que viene debido a la interferencia cuántica entre el fotón, entre el estado del fotón a lo largo del camino 2 y el estado del fotón a lo largo del camino 1. Esa es la información que me falta. Una información de coherencia cuántica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este experimento que nosotros acabamos de ver acá, este experimento no se puede explicar sino solamente desde la perspectiva de la coherencia cuántica, ¿cierto? Hay una falta de información, ¿cierto? Nos falta información y esa información la podemos recuperar a partir de la coherencia cuántica. O sea, la información está codificada en la coherencia cuántica. Vamos a hacer un ejercicio en donde nosotros vamos a poder ver que si preparamos un estado, vamos a preparar un estado particular y nosotros vamos a demostrar que si queremos calcular una probabilidad, ay Dios santo, Juan, Juan Diego, estoy en clase. Ah, listo, qué pena, bro. Vale. Escríbame, por favor. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego. Bueno, muy bien. Qué pena, jovencitos. Listo. Entonces,
En este problema que vamos a considerar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros recordemos el problema donde teníamos a Andrés midiendo y a María Fernanda enviando, ¿cierto? Entonces esto era así, for a coin, para una moneda, la probabilidad de cara era igual a la probabilidad de sello y esto era igual a un medio, ¿cierto? Y acá lo que teníamos era que teníamos un statistical mixture, ¿sí o no? Statistical mixture. Cuando tenemos esta mezcla estadística, tenemos, por ejemplo, probabilidad de up en Z, un medio. Probabilidad de down en Z, un medio. Probabilidad de up en X, un medio. Y probabilidad de down en X, un medio. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo no tengo una mezcla estadística, sino que si tengo una superposición. Entonces, for a coherent superposition, para una superposición coherente, pues básicamente nosotros podemos tener un estado phi, lo voy a preparar como un estado en una superposición de 1 sobre raíz de 2 spin up más 1 sobre la raíz de 2 spin down, ¿cierto? Y esto ustedes podrán recordar que no es otra cosa que spin up en dirección X, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces de acá, nosotros ¿qué podemos observar? Vamos a observar que esto es un estado puro. ¿Por qué? En esta mezcla estadística teníamos probabilidad de up en Z y down en Z un medio, pero teníamos probabilidad en X de un medio y probabilidad en X down de un medio. O sea que ninguna de esas dos medidas es consistente con una pureza, ¿cierto? Más sin embargo, acá sí. Porque si bien nosotros en este estado, preparado en una superposición, podemos medir probabilidad de up en Z, es un medio, y probabilidad de down en Z es un medio. Más sin embargo, en ese mismo estado, la probabilidad de up en X es 1, que es lo que nosotros requerimos para que sea puro, que tengamos información completa sobre alguno de los estados, ¿cierto? Bueno, muy bien. Teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que nosotros podríamos, digamos, estudiar? Y lógicamente, si la probabilidad de up en X es 1, entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de down en X? Si yo quiero medir down en X en este estado, que es una superposición coherente, voy a medir down en X con qué probabilidad. ¿Quién me puede decir? A ¿Sería ver, cero, profe? sería 0. Muy bien. Entonces vamos a ver que si nosotros, por ejemplo, usamos la lógica clásica de probabilidad, ¿cierto? Para calcular esto, no nos va a dar 0. Es el problema, ¿cierto? Entonces, with classical logic, entonces la probabilidad para medir down en X será igual a la probabilidad de cara, ¿cierto? Por la probabilidad de down en X dado, ¿cierto? Eh, que María Fernanda envió up, más la probabilidad de down en X dado que María Fernanda envió eh, down en Z por la probabilidad de sello, ¿cierto? Esta es un medio. Esta es un medio.
Y esto me da un medio por la probabilidad de cara más la probabilidad de sello, que es 1. O sea que esto da un medio, ¿cierto? Entonces esto es si nosotros utilizamos la lógica clásica, entonces de un mixed state. Vamos a utilizar quantum logic. With quantum logic, entonces, coherent superposition. Entonces, con la lógica cuántica, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener lo siguiente, que la probabilidad para yo medir down en X menos X, por ejemplo, es igual a la magnitud al cuadrado del estado, ¿cierto? De la proyección del estado sobre down en X, ¿cierto? Y entonces yo sé cuánto vale el estado. Eso sí lo tengo claro, ¿cierto? Entonces, porque acá tengo esa superposición coherente. O sea que esto es la magnitud al cuadrado del bracket entre down en X, ¿sí o no? Y 1 sobre la raíz de 2 up más 1 sobre la raíz de 2 down, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué me da esto? Esto me va a dar acá lo siguiente. Me va a dar 1 sobre la raíz de 2 bracket entre down en X y up, ¿cierto? Más 1 sobre la raíz de 2 bracket entre down en X y down. Magnitud al cuadrado, ¿cierto? Listo, muy bien. Listo. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Dejemos esta ecuación especificada acá. Dejemos la ecuación sana ahí por un momento. Entonces vamos a hacer otra cosa. Antes de trabajar con esa ecuación, entonces miremos a ver quién es down en X, ¿cierto? Entonces, el que down en X es igual a 1 sobre la raíz de 2 up en Z menos 1 sobre la raíz de 2 down en Z. Por lo tanto, up en X, perdón, down en X, bra, ¿es quién? Sería 1 sobre la raíz de 2 bra up menos 1 sobre la raíz de 2 bra down, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora yo quiero saber quién es este de acá, ¿cierto? Y quién es este de acá, ¿sí o no? Entonces, eso va a ser sencillo. A partir de acá, yo voy a tener las siguientes combinaciones. Pónganme cuidado. Entonces, down en X, up en Z. Esto va a ser, eh, a ver, esto queda como 1 sobre la raíz de 2 up menos 1 sobre la raíz de 2 down. Por el get up. Esto queda como 1 sobre la raíz de 2 up menos 1 sobre la raíz de 2 down up, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que 1 sobre la raíz de 2, ¿cierto? Entonces vamos ahora a considerar, por ejemplo, este es uno que necesitamos, ¿cierto? Necesitamos este otro de acá, ¿sí o no?
Entonces, ahora tenemos el bracket entre down en X y down en Z. O sea que esto ¿cómo queda? Esto quedaría acá como 1 sobre la raíz de 2 up menos 1 sobre la raíz de 2 down. Por down en Z, ¿cierto? O sea que esto queda como 1 sobre la raíz de 2, el bracket entre up y down, menos 1 sobre la raíz de 2, el bracket entre down y down. O sea que este bracket da negativo, es menos 1 sobre la raíz de 2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, dicho esto, yo voy a coger esta expresión para la probabilidad que tengo acá. Digamos que esta sería como la expresión asterisco y la voy a reescribir así. Entonces, let's rewrite expression ¿cierto? Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Tenemos probabilidad de menos X. ¿Sí o no? Probabilidad de menos X es igual a 1, la magnitud al cuadrado de 1 sobre raíz de 2 down en X up en Z. Es magnitud al cuadrado, ¿cierto? De 1 sobre la raíz de 2 down en X up en Z más 1 sobre la raíz de 2 down en X down en Z al cuadrado, ¿cierto? Como es una magnitud, entonces va a ser ¿quién? Entonces esto va a ser 1 sobre la raíz de 2 por up en X down en X up en Z, el bracket, más 1 sobre la raíz de 2 down en X down en Z, ¿cierto? Multiplicado por el conjugado, o sea que sería 1 sobre la raíz de 2, este de acá conjugado, o sea que simplemente cambia la orientación, ¿cierto? Entonces quedaría el bracket de up en Z con down en X. Y acá por el bracket entre down en Z y down en X, ¿cierto? Como es asterisco, simplemente le cambio la orientación al bracket. Ahora sí multiplico. Entonces me va a quedar, póngame cuidado. Me va a quedar, recuerden que voy a coger primero los términos cruzados, ¿cierto? Entonces voy a coger este término de acá por este término de acá. Entonces me va a quedar, esto es igual a un medio. 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 es un medio. Me queda el bracket entre down en X y up en Z por el bracket entre up en Z y down en X. Como eso es un número por su conjugado, simplemente es la magnitud al cuadrado del número, ¿cierto? Muy bien. Voy a multiplicar ahora entonces este de acá por este de acá, ¿cierto? Me va a quedar más un medio por la magnitud al cuadrado del bracket entre down en Z y up en X. Esto es si fuera la lógica clásica, ¿cierto? Acá exactamente ustedes ven que este de acá, ahorita que lo calculamos, nos dio un medio. Y este de acá, bueno, 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Y este nos dio menos 1 sobre la raíz de 2 y lo elevamos al cuadrado da un medio.
Un medio por un medio da un cuarto, más un medio por un medio da un cuarto, y la sumo da un medio. Que esto es lo que habíamos obtenido ahorita con la lógica clásica que aplicamos acá, ¿cierto? Pero acá ya vamos a tener coherencias cuánticas, ¿sí o no? Que vienen de los términos cruzados de esto que tenemos acá, ¿sí o no? Son términos cruzados. Como ustedes pueden ver, ahorita vamos a volver a retomar este problema que tenemos acá. Ahorita lo retomamos y vamos a escribir el operador de estado, ¿cierto? Y vamos a ver que el operador de estado va a tener términos cruzados, ¿cierto? Vamos a ver lo interesante que es esta vuelta. Entonces, ahora voy a considerar los términos cruzados. Vamos a multiplicar este de acá por este de acá, ¿cierto? ¿Cómo van a quedar esos términos cruzados? Me va a quedar más un medio por el bracket entre down en X y up en Z, ¿cierto? Por el bracket entre down en Z y up en X. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, muy bien. Y ahora voy a utilizar el color blanco para multiplicar este término cruzado de acá por este de acá. Listo. Entonces me queda más un medio down en X, down en Z, por up en Z, down en X. Muy bien. Y acá, entonces, ¿cómo me queda esto? Este término de acá, esto es 1 sobre la raíz de 2. Y esto acá es menos 1 sobre la raíz de 2, ¿cierto? Esto de acá me queda como menos 1 sobre la raíz de 2. Y esto de acá queda como 1 sobre la raíz de 2. Por lo tanto, este producto de acá me va a quedar como menos un medio, ¿cierto? Por acá. Bueno, menos un medio por un medio menos un cuarto realmente. Y por acá me va a quedar como menos un cuarto. O sea que todo esto me va a dar como un medio de la parte clásica menos un medio de la parte cuántica, y esto da cero, que es lo que tiene que dar, ¿cierto? Ahora sí da cero porque ya tengo información que viene de dónde, viene de los quantum coherence. Tengo información de acá y tengo información de acá. Esto es quantum coherence. Y esto acá también. ¿Sí o no? Fantástico. Ustedes podrían hacer esto también, por ejemplo, para hallar la probabilidad. En vez de hallar la probabilidad de P menos X, hallar la probabilidad de P más X, y se van a dar cuenta que con la lógica clásica da un medio. Pero si incluyen las coherencias les va a dar uno, como sabemos que tiene que dar, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer, vamos a manipular un poquito más esta vuelta acá. Segundo que necesito contestarle a mi jefe en la Universidad del Valle, chicos, no me demoro. Bueno, muy bien, jovencitos. Entonces, ahora vamos a coger y vamos a partir de esta expresión que tengo acá para la probabilidad. No voy a reemplazar los números. Nosotros ya sabemos cuánto dan esos números, ¿cierto? No voy a reemplazar esos números, sino que simplemente voy a coger y voy a reescribir esta expresión de otra forma. Listo. Voy a reescribir esta expresión de otra forma. Entonces, voy a escribir la probabilidad, a ver, probabilidad de down en X, por ejemplo, como esto sería acá
Este un medio que yo tengo acá naturalmente viene del producto, de los productos. Este de acá sería la magnitud, ¿cierto? De C1 cuadrado, ¿cierto? Este sería la magnitud de C2 cuadrado. Este de acá sería básicamente que C1 por C2 asterisco y este de acá sería C1 asterisco por C2. Voy a escribir esta ecuación un poquito diferente. Entonces esto es un medio por la magnitud al cuadrado de down en X, up en Z al cuadrado, más un medio de la magnitud al cuadrado de down en Z, down en X, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora voy a escribir los términos de la coherencia cuántica. Entonces me queda acá más un medio. Y acá entonces me va a quedar down en X, up. Y acá por down en Z, down en X, ¿cierto? Entonces, acá me queda más un medio, down en X, down en Z, por up en Z, el bracket entre up en Z, down en X. Los dos primeros términos también los puedo escribir así, ¿cierto? Entonces puedo escribir acá, esto es igual a un medio que multiplica a down en X, ¿cierto? Up en Z por up en Z, down en X, ¿cierto? En amarillo. Son los dos primeros términos que son los términos que corresponden al pensamiento clásico también, o sea que esto sería un medio, down en X, down en Z por down en Z, down en X, ¿cierto? Entonces, muy bien, ahora las coherencias. Más un medio, down en X, up en Z, por down, ¿cierto? Por el bracket entre down y up en X, perdón, y down en X. Más un medio, el bracket entre down en X y down en Z por up en el bracket entre up en Z y down en X. Y ahora me voy a aprovechar de las propiedades de linealidad del producto exterior, del producto interior. Perdón. Entonces esto es un medio, ¿cierto? Perdón, un medio no, esto sería, acá factorizo el bra down en X y abro un paréntesis por acá. Entonces me va a quedar en verde, me queda un medio up, up, ¿cierto? Entonces, en amarillo me queda más un medio de down, down. Como ustedes pueden ver, estos serán los términos diagonales de una matriz, estos dos. Ahora vamos para, esto quedaría más un medio, ¿cierto? Acá queda up, down. En blanquito va a quedar más un medio. Down, up. Cierro. Y tengo acá entonces, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad acá, entonces yo la voy a poder calcular como el bracket entre down X y down X, o sea, el bracket en ese estado de un operador que tengo ahí, ¿cierto?
y resulta que ese va a ser el operador de estado. Todo esto va a ser el operador de estado. Esta parte de acá más esta parte de acá va a ser el operador de estado. Listo. Entonces defino este operador de estado. Observen que va a ser muy diferente al operador de estado para un estado mixto, porque el operador de estado para un estado mixto que nosotros habíamos escrito ahorita y originalmente en estas últimas clases que hemos estado viendo es si bien hay un producto exterior, pero es entre los mismos estados, no hay producto exterior entre estados diferentes, ¿cierto? Eso solamente lo va a dar, esto solamente, ese producto exterior solamente lo va a dar mm, entre estados diferentes cuando el estado esté en una superposición coherente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto va a ser igual a un medio, up, más un medio, down, más un medio, down, más un medio, down, up. Y si nosotros representamos matricialmente cada uno de esos gets y de estos bras, nosotros vamos a obtener que este operador de estado es un medio, un medio, un medio, un medio. Y esto es un pure state. Y nosotros recordamos de la clase pasada, ¿cierto? Entonces este pure state va a tener los siguientes términos, pintémoslos. Este término de acá sería el un medio, que es la probabilidad correspondiente a este término de acá, que sería la magnitud de C1 al cuadrado, ¿cierto? Ahora vamos a pintar la otra probabilidad, que sería la que está en amarillo, esta de acá. Y ahora hay los términos cruzados, que son los términos de las coherencias, entonces este de acá sería el un medio, esa sería una coherencia, y la otra coherencia estaría en blanco. Observen que estas son reales, ¿cierto? Acá no hay números complejos aparentemente. Simplemente la diferencia de fase es cero en este caso. Pero nosotros, por ejemplo, podríamos haber preparado el estado en una dirección teta phi y entonces este ya no serían números reales, ¿cierto? Entonces, ahora, un estado puro, si yo cambio de base, este estado puro lo puedo expresar. Si esto es un estado puro, yo lo puedo expresar como una matriz cuyos términos son eh, mm, a ver, cuyos términos son todos cero, los términos son todos cero menos uno en la diagonal que va a ser un uno. Entonces vamos a cambiar la base de este operador de estado, ¿cierto? Cambiemos la base de este operador de estado, entonces change of base, ¿cierto? Yo cambio la base, entonces me queda lo siguiente. Un segundo, chicos. Tengo que agregar una cosa de otra cosa que me están enviando acá, no me demoro.
Segundo, chicos, yo paro la grabación para que no nos quedemos ahí en stand-by tanto tiempo. Listo. Volví, es que tengo a los chicos de cuántica en parcial desde el martes y ya me están bombardeando con preguntas. Bueno, entonces, de la otra cuántica, pues. Entonces, el cambio de base que yo puedo hacer acá para demostrar esta propiedad es el siguiente. Yo puedo decir que spin up es igual a 1 sobre la raíz de 2, ¿cierto? 1 sobre la raíz de 2 por up en x más 1 sobre la raíz de 2 get down en x, ¿cierto? Entonces, y spin down en z es 1 sobre la raíz de 2 por up en x menos 1 sobre la raíz de 2 down en x, ¿cierto? Entonces tengo rho igual a un medio de up más un medio de down down. ¿Cierto? Si ustedes reemplazan acá ese cambio de base, esto no les da puro, ¿cierto? Porque no hay coherencias. Para que sea puro tiene que haber coherencias acá, entonces reemplazamos por acá más un medio up down, perdón, esto lo voy a hacer yo en moradito. Más un medio de up down, ¿sí o no? Más un medio de down up. Ahora reemplazamos el cambio de base. Entonces primero en amarillo. Esto es un medio de 1 sobre la raíz de 2 up más 1 sobre la raíz de 2 down. Perdón, 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 bra up más 1 sobre la raíz de 2 bra Profe, una down. pregunta. ¿Esos Dime. cambios de base no son en X? Si son en X. Gracias. Y este lo escribí al revés, este lo escribí como un bra. ¿Cierto? Y esto es bra, bra. Muy bien. Gracias, Mafi. Esto es 1 sobre la raíz de 2 up en X menos 1 sobre la raíz de 2 down en X, ¿cierto? Y acá está 1 sobre la raíz de 2, el bra up en X, menos 1 sobre la raíz de 2, el bra down en X, ¿cierto? Muy bien. Ahora seguimos en moradito. Más un medio, esto será 1 sobre la raíz de 2, up en X, ¿cierto? Más 1 sobre la raíz de 2, down en X. Y acá entonces es el down en Z, que es 1 sobre la raíz de 2 por el bra up en X menos 1 sobre la raíz de 2 bra down en X, ¿cierto? Y por último el azulito. Es más un medio, ¿cierto? Y tenemos acá entonces 1 sobre la raíz de 2 get up en X menos 1 sobre la raíz de 2 get down en X 1 sobre la raíz de 2 bra up en X más 1 sobre la raíz de 2 bra down en X, ¿cierto?
Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar a ver cómo nos queda esto. Esto nos va a quedar acá. Así. Bueno, entonces acá, a ver, entonces ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría acá. Me queda 1/2 por up, ¿cierto? Y por el 1/2 es 1/4 en amarillo. Entonces esto sería 1/4. El get up en X, bra up en X, ¿cierto? Más 1/4, get down en X, get down en X, ¿cierto? Si multiplico los términos acá, entonces down con down. Y ahora me quedan los términos cruzados también más 1/4. Entonces esto sería más 1/4, up en X, down en X, ¿cierto? Más 1/4, down en X, up en X, ¿cierto? Yo quiero mostrarles a ustedes que si ustedes solamente consideran los dos primeros términos, les da mixto en X también, ¿cierto? Entonces hagamos primero estos dos de acá. Más, los que no son cruzados me dan positivos, ¿cierto? Y los cruzados me dan negativos. O sea, este menos por este de acá da menos y este menos por este de acá también da menos, o sea que me daría menos 1/4 up en X, down en X, menos 1/4 down en X, up en X. Si yo sumo acá solamente como lo tengo, ¿cierto? Voy a sumar como lo tengo. Ya voy a agregar las coherencias. Este se va con este y este se va con este. O sea que queda 1/2 de up en X, ¿cierto? Más 1/2 de down en X. O sea que esto acá daría mixto de esta forma con probabilidad de cada uno 1/2, que es lo que nosotros hallamos clásicamente, ¿cierto? Para poder que esto se convierta en una representación de estado puro, de esta forma tenemos que agregar los términos que vienen de las coherencias, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a hacer acá la parte que viene de las coherencias. Ay, Dios. Listo. Entonces, de la coherencia viene el término en rosadito, ¿cierto? En rosadito, entonces vendría, esto de acá se va, bueno, este vendría, sería positivo, up sería positivo, ¿cierto? Entonces quedaría como más 1/4 de up en X, ¿cierto? El término down sería negativo, o sea que sería acá menos
un cuarto down en X, ¿cierto? Down en X. Los términos cruzados. Uno positivo, down en X, up en X positivo, up en X, down en X negativo. Entonces, más down en X, up en X positivo, un cuarto menos un cuarto, up en X, down en X, negativo, ¿cierto? Muy bien, entonces era up, down en X, up en X, a ver. Sí, muy bien. Entonces ahora vamos con los azulitos, ¿cierto? Entonces quedaría acá más de los azulitos me queda positivo, me queda up en X, ¿cierto? Entonces quedaría más un cuarto up en X, up en X negativo me quedaría menos un cuarto, un segundo, sí, menos un cuarto, down en X, down en X. Y aquí me quedaría negativo down up, ¿cierto? Me quedaría menos un cuarto, down en X, up en X. Y entonces me quedaría positivo más un cuarto, up en X, down en X, ¿cierto? Entonces acá se van a cancelar más cosas, ¿cierto? ¿Qué se cancela? Se cancela este con este, ¿cierto? Y se va a cancelar este con este, ¿cierto? Este con este y este con este. Por lo tanto, me queda un cuarto de up, un cuarto de up, más un cuarto de up, más un cuarto de up. Por lo tanto, esto simplemente me va a quedar como up en X, up en X. Y por lo tanto, en la base de ese X, esto es 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Por lo tanto, ¿sí o no? Entonces, acá nosotros tenemos un estado phi que es igual a 1 sobre la raíz de 2 up en z más 1 sobre la raíz de 2 down en z. Por lo tanto, phi igual a esta superposición coherente es un estado puro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Para terminar, regálenme un segundo y una cosa. Nosotros ya vimos los estados, pudimos ver cuáles son los estados, mmm, los estados térmicos también, ¿cierto? Entonces, y que los estados térmicos de alguna forma, eh, mm, los estados térmicos de alguna forma van a contrastar con el estado mixto, ¿cierto? Entonces, y acá, a ver, nosotros, nosotros partimos del hecho, ¿cierto? De que queríamos calcular esta probabilidad y a partir de acá, naturalmente, pudimos definir el, el, el estado puro, ¿cierto? También ustedes pueden definir un estado puro, ¿cierto? Entonces, como ρ simplemente es igual al que de phi por el bra de phi, ¿cierto? En el caso más general en el que phi, por ejemplo, sea igual, yo que sea un C1 por un ket U1 más C2 por un ket U2, ¿cierto? Y el bra de phi, ese es C2 asterisco
por U2, esto lo hicimos al final de la clase pasada, perdón, aquí sería, bueno, eso realmente no importa, pero como para ser consistentes, C1 asterisco por U1 más C2 asterisco por el bra de U2, ¿cierto? Entonces, ustedes reemplazan acá, aquí vamos a quedar con este operador de estado, queda como C1 al cuadrado por el que es de U1 por el bra de U1, ¿cierto? Más C2 al cuadrado por el que es de U2 por el bra de U2, términos diagonales, entonces quedaría más C1, C2 asterisco, ¿cierto? Por el que es de U1, bra de U2, ¿cierto? Y acá quedaría más C1 asterisco, C2 por el que es de U2, bra de U1, ¿cierto? Entonces, yo puedo representar matricialmente este operador de estado, aquí como lo tengo yo. Esto sería la magnitud de C1 cuadrado y magnitud de C2 cuadrado, y estas son las poblaciones. Las coherencias serían C1, C2 asterisco, C1 asterisco, C2, ¿cierto? Simplemente acá como para repasar y hacer el comentario, en el caso tal, de que eh, mm, estos sean números complejos, entonces yo podría expresar C1, voy a decir que C1, ¿cierto? Es simplemente la magnitud de C o la magnitud de C1 por E a la I teta 1. Y C2 es igual a la magnitud de C2 por E a la I teta 2, ¿cierto? En este caso, esta matriz se va a representar como las poblaciones, que es la magnitud de C1 cuadrado y la magnitud de C2 cuadrado. Y por normalización eso da 1 y nosotros ya hemos demostrado que la traza de la matriz da 1, ¿cierto? Entonces, acá, entonces, ¿cómo quedaría esta coherencia? Quedaría como C1 por C2 por E a la I teta 1 menos teta 2, ¿cierto? Y acá quedaría la magnitud de C1 por la magnitud de C2 por E a la menos I teta 1 menos teta 2, ¿cierto? Entonces, las coherencias dependen de una diferencia de fase en el estado, ¿cierto? Podemos hacer esto aquí un poco más amplio, para que en las notas se quede viendo mejor. Acá entonces quedaría magnitud de C1, magnitud de C2 por E a la I teta 1 menos teta 2, ¿cierto? Y acá quedaría magnitud de C1 por magnitud de C2 por E a la menos I teta 1 menos teta 2, ¿cierto? Y estas de acá es las que se llaman coherencias del operador de estado. Coherences of the state operator. Las otras llaman populations, ¿cierto? Una pregunta muy fundamental que tiene que ver con una pregunta muy fundamental que tiene que ver con lo que nosotros estudiamos en la mecánica cuántica. Es esencialmente cuándo y bajo qué circunstancias, cuando yo tengo un estado puro, esas coherencias mediante una evolución temporal del operador de estado se hacen cero. Porque como ustedes saben, el operador de estado puede evolucionar temporalmente, ¿cierto? Nosotros llamamos la dinámica para el operador de estado. Entonces, dynamics of the state operator.
Nosotros hallamos la dinámica del operador de estado y descubrimos que la dinámica viene gobernada por IH barra, derivada parcial del operador de estado, con respecto a t, ¿cierto? Y esto va a ser igual a el conmutador entre el hamiltoniano y el operador de estado, ¿cierto? Por lo tanto, el operador de estado va a evolucionar y cada una de sus componentes va a evolucionar. O sea, nosotros vamos a tener ρ11 de t, ρ22 de t, ρ12 de t, que sería la coherencia, ¿cierto? Y ρ21 de t también, ¿cierto? O sea, en el tiempo, estas coherencias se pueden comenzar a perder, ¿cierto? Eso depende de quién sea este man de acá. ¿Cómo es este hamiltoniano? Yo la clase pasada, al final también de la clase, les había explicado, por ejemplo, que las coherencias, por ejemplo, ρmn de t, cuando tenemos un sistema cuántico cerrado, o sea, cuando no se intercambian ni partículas ni energía, por ejemplo, ella podría cambiar así, podría ser una oscilación perpetua. Más sin embargo, en el caso de que sí haya intercambio de partículas, entonces podría ser como algo así. Entonces las oscilaciones pueden ir disminuyendo en la medida que va pasando el tiempo y hay un amortiguamiento. Y ese amortiguamiento va a depender de un coeficiente que está relacionado con el aumento de entropía en el sistema físico en la medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, gamma. Ese factor de amortiguamiento podría ser E a la menos gamma medios, ¿cierto? De T. Esto pasa cuando el hamiltoniano es básicamente un hamiltoniano que es hermitiano, ¿cierto? Menos I medios por otro hamiltoniano hermitiano que lo va a llamar gamma. Y este gamma que aparece en el factor de amortiguamiento es el autovalor de ese gamma. Por lo tanto, el hamiltoniano en este caso ya es diferente del hamiltoniano Daga. Este es un sistema en el que el hamiltoniano ya no es hermitiano. Es para sistemas cuánticos abiertos, ¿cierto? Esa es una pregunta muy fundamental. Es una cosa con la que quiero que se queden y la otra cosa con la que quisiera que se quedaran es la siguiente. Acá, en este caso particular, en una base yo tengo coherencias, ¿cierto? Si yo, pero yo voy a tener una base en la que no voy a tener coherencias, ¿cierto? Pero uno de los elementos de la diagonal tiene que ser exactamente igual a 1 para poder que sea un estado puro. Si es 0,99 no es puro, ¿cierto? Eso es una cosa importante. Ahora ya, entonces este PDF, chicos, va a contener todo lo que ustedes necesitan para estudiar el operador de estado, la coherencia cuántica, ¿cierto? Y pues digamos que ahí tienen los videos. Yo creo que esto está, digamos, bastante completo. Entonces guardemos acá, vamos encendiendo la cámara para la asistencia, por favor. Muchas gracias. Entonces esto es quantum y decoherence. Aunque el tema de hoy, digamos que en la mayor parte de la clase fue probabilidad cuántica, ¿cierto? Entonces, pero pues yo creo que ahí más o menos entiendo.
Segundo, yo guardo la asistencia electrodinámica antes de que me pase como me pasa cada rato. Es la semana 9, ¿cierto? Es jueves 28 de octubre. Es ahora la de cuántica. Falta Daniel. ¿Dónde estará Daniel? Ahí está. Profe, para que me permita el acceso para encender la cámara. Ah, verdad. Paremos la grabación de una vez.